Esta es Caracas, capital de Venezuela, que aloja 2 millones de habitantes. Mientras crece, el cemento, el acero y el asfalto devoran su antiguo verdor. El aire puro del valle se somete al hollín y a las emanaciones de una civilización demoledora. Pero quedan barrios de aquella época no lejana que aún defienden su integridad. La Pastora es una de las parroquias más populares y todavía se enorgullece de sus viejas costumbres apacibles y de sus casas pintadas con vívidos colores. Héctor Poleo añora esta vieja Caracas donde transcurrió su niñez y su juventud. Allí acude siempre que regresa al país. En esta cuadra, entre las esquinas de Pastora a Portillo, nació el artista en 1918. Aquí lo vemos con sus hermanos y sus padres, don Jesús María Poleo y doña Luisa Antonia de Poleo. El futuro pintor se entretenía con las ilustraciones de los diarios desde los 3 años, cuando comenzaba a hacer sus primeros trazos. A los 9 años ya anuncia por la mirada escrutadora un destino de artista. La iglesia de la Pastora, con su plaza, fue un primer puesto de observación del mundo que empezaba a descubrir. Señor, ¿usted no sabe hacer pan? Torta. Toros. ¿Cómo hacen los toros? Los toros los que torean. Y un toro se muere. Muy cerca estaba la casa de Arturo Michelena, un viejo precursor del arte venezolano. Sus constantes visitas quizá determinaron su vocación de pintor. Caracas entonces era bien distinta a la de ahora. Aquí se situaba la Escuela de Bellas Artes que admitió a Poleo a los 12 años y lo devolvió a los 19, dueño de un oficio. Entonces la pintura se estudiaba con rigor. Con sus compañeros de clase asoma Poleo con Marcos Castillo, otro notable pintor venezolano. A la magra figura de Poleo se añade un rostro que delata el propósito firme de ser pintor. Junto a la escuela quedaba una iglesia, la Santa Capilla, que así se veía en 1937, con el Cerro del Ávila al fondo, cuando la pintó Poleo. Al Capitolio también lo trató pictóricamente, creando una atmósfera especial en variantes de grises y verdes, con una vegetación que ya hoy no existe. Su fase de paisajista urbano fue corta. Ya desde entonces el tema humano dominó su obra y lo condujo a la busca de la angustia. A los 16 años estudia la figura y nos hace entrever lo que será su preocupación constante a lo largo de su obra. Los murales lo atraen particularmente en un viaje de estudios a México. En la Academia San Carlos de la capital mexicana, fraterniza con sus compañeros de aulas. Estudia el procedimiento de la pintura mural y para la fiesta de graduación se disfraza de diplomático. En México su habilidad lineal se perfecciona. Nace un gran dibujante que sugiere volúmenes con la línea y el contorno, recurriendo apenas al claroscuro. El paisaje urbano vuelve a interesarle. Unas veces es de técnica impresionista. Otras veces es lineal, como esta versión de la iglesia de Tasco, donde el color transparente se apoya en un dibujo de sólidos contornos.
Está siguiendo la influencia del mural y de la técnica del fresco, como puede verse también en esta composición. Poco a poco esta influencia disminuirá al regresar a Caracas. En sus temas abundan los campesinos. Su maestría en el dibujo se hace cada vez más evidente. Los Tres Comisarios es quizá la obra más importante del regreso, pero conserva un cierto acento mexicano. Para liberarse de ese acento, vuelve sobre el mismo tema 2 años después. Ahora el color es más denso y tiende a lo sombrío. Comienzan a destacarse elementos de desolación en el paisaje. El dibujo que apresa las formas es menos evidente. Se percibe al compararlo con este mismo detalle de la obra anterior. El paisaje yermo contrasta con la fuerza telúrica de los rostros. Estas obras las ejecuta en Nueva York, donde reside. Una beca de la Fundación Guggenheim le permite prolongar su estadía. Se respira una atmósfera bélica durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El gran holocausto humano lo conduce al surrealismo. Siente de cerca vivencias inesperadas, lo acechan temores y se sumerge en sueños de desesperación. El óleo, ¿Ahora qué?, es un documento de esos sueños conformados en la subconsciencia con la participación de lo irreal. Este es un autorretrato en el cual el artista se imagina ciego y senil, carcomido por el tiempo y destruido por la guerra. En la parte superior del cuadro, otro retrato de sí mismo lo muestra joven, pero con el ojo izquierdo desprendido. Esta idea, como una obsesión, proviene de un accidente de juventud que casi le hace perder un ojo. Hoy, como consecuencia, tiene que usar siempre lentes oscuros para soportar la intensidad de la luz. En este cuadro titulado La angustia de la espera, ve al hombre como un adolescente sereno que presencia la corrosión del mundo. Ya bien iniciado el periodo de paz, se cambia de Nueva York a París. Allí contrae matrimonio con una venezolana, Adela Rico, ceramista, también estudiante en Francia. La compañera constante desde entonces será modelo preferida de sus pinturas. Otros 4 años se suceden en París y el pintor siente nostalgia por la tierra natal. Ya en Caracas lo vemos con colegas que lo visitan en su taller. Su hija, María Alexandra, nace en 1957. Los retratos de la esposa abundan en esta fase y aquí aparece con sus cerámicas. La composición se estiliza, pareciendo sufrir la influencia de la imagen bizantina que figura al fondo. Los Diablos de Yare, ejemplo del folclore nacional, son el tema de una tela de gran intensidad cromática, de efecto plano, donde se destaca por su modelado y volumen el rostro de la figura principal. El artista anda en busca de una transición radical. Las figuras se alargan con reposo clásico que recuerdan el arte griego. El dibujo vuelve a tomar preponderancia. Con el cambio en su obra, quiere de nuevo emprender camino y la meta es París. En un ambiente propicio al arte, las nuevas ideas germinarán. En los talleres y en los cafés de Montparnasse lo estimulan el contacto frecuente con críticos y artistas. Aquí lo vemos con sus compatriotas Jesús Soto y Carlos Cruz Díez. Yo no quise entrar a los disidentes. Una historia maravillosa que se sometió a votación al momento que necesitan más gente para los disidentes, quienes podían participar. Entonces pusieron de candidato a Soto y lo rechazaron porque ese tipo no tenía porvenir. Historia maravillosa. Oye, qué lucidez. Cuando se hizo el juicio de mí, ahí me llamaron para que firmara. Yo no soy disidente, además yo estoy contra esa idea. A firmar contra los artistas. Y así mismo. No, y era una carta tremenda. Horrible, horrendo. Escuchemos al propio Poleo en esta etapa de su carrera. A mi regreso a París, la inquietud y el descontento que se había iniciado en Caracas fue tomando cuerpo. Había algo en mi pintura, una severidad, un rigor en la línea que no me permitía expresarme libremente. Largos meses de aparente inactividad me permitieron ver mi obra más objetivamente.
Más tarde, inicié unas caseínas ejecutadas con toda libertad, donde la figuración es menos preponderante. En ellas podemos notar el desbordamiento de la forma por el color, y mi pintura poco a poco deja de ser dibujo coloreado para convertirse en color dibujado. Sin duda se percibe esta metamorfosis que el artista reconoce. Ahora el sentimiento que anima su obra adquiere un aliento poético. El ordenamiento es abstracto, aunque la figura se insinúe y dé lugar a un rostro inesperado. Los colores, liberados del contorno que los apresaba, se esparcen por la tela. Hay un verdadero estallido y los tonos parecen flotar en el espacio. Esta multiplicación de las formas y la matización del color llevarán por un proceso muy elaborado de integración a convertir los cuadros en tapices. En este gran tapiz azul, la transición del concepto plástico del cuadro a la técnica del tejido se hace espontáneamente. En este otro tapiz titulado Amanecer, de entonación más cálida, sucede igual. El rigor que mantiene Poleo en su trabajo lo hace investigar en la región de Aubusson, cuna de la tapicería, situada en un lugar de gran hermosura, en el Valle de la Creuse, en Francia. Aubusson conserva una atmósfera medieval. Los mejores tapiceros a través de los siglos perpetúan la tradición del oficio. La familia Panton, de padre a hijo, han mantenido este taller, donde Poleo se dirige a supervisar la ejecución de sus tapices. El proyecto en pequeño formato realizado por el artista será copiado fielmente por el artesano al llevarlo a sus máximas proporciones. En un dibujo del mismo tamaño del tapiz deben trazarse las formas sin color con indicaciones de claro oscuro. Cada forma lleva un número que corresponde con un color de la lana. Cada color con su número correspondiente se ata al otro en una larga cuerda llamada rosario o chapelet y servirá como referencia para evitar disparidades en las varias copias del tapiz que se ejecuten. Artista y artesanos discuten la selección de las distintas lanas que se usarán. La gama puede ser tan amplia como en la paleta del pintor. Los procedimientos y los instrumentos de trabajo no han cambiado desde la época medieval y los operarios rechazan toda injerencia de la tecnología actual. Faut couper, enlever tout ça. Oui, on va enlever ça. Il faut couper o... Poleo es trabajador infatigable y disciplinado. En París se afana por otra actividad creativa, la litografía. Otra técnica de noble oficio que no ha cambiado desde su descubrimiento a fines del 700. En algunas partes se ha sustituido la piedra por una plancha de metal sobre la cual se hace el dibujo. Para cada color hay una plancha diferente. El artista debe ejecutarlas todas, basándose en un proyecto previo y haciendo la separación de los colores. Ah, bah oui, mais ça, je voulais... Oh là là. El ácido corroe la parte no dibujada por el creyón litográfico, que es de materia grasa. Lo dibujado queda en alto relieve y es lo que se imprime. Al imprimir cada plancha, los distintos colores irán superponiéndose y mezclándose sobre el papel por la transparencia de las tintas.
Como en toda obra en que interviene un ejecutor técnico, es fundamental la acción conjunta y la supervisión del artista para que los resultados correspondan con su idea. El impresor prepara la tinta que el pintor compara con su proyecto original. Si on fait monter, ça va monter aussi. Ah bah oui. Si va jouer un peu partout, mais de toute façon, la figure. On va les faire monter. Si c'est trop fort, on roule un petit peu, pas avec la pierre, mais avec la scie. Poleo también se ha interesado por el diseño para orfebrería. En ello se insistirá también en el rostro humano, el tema constante de su obra. El taller Genari de París realiza sus proyectos sobre metales preciosos y esmaltes. Ninguna de estas actividades alejan al artista de su caballete. Ahora su propia hija, María Alexandra, le posa para un dibujo al creyón. En esta última etapa de mi pintura es posible que se mezclen lo abstracto y lo onírico formando un solo cuerpo. No obstante, yo me siento íntimamente ligado a una cierta figuración que yo llamo figuración poética. Para mí no hay dos pinturas, hay la pintura en el más justo sentido de la palabra, sea figurativa, abstracta o como se le quiera llamar. Es evidente que entre la llamada figuración tradicional y el arte óptico o cinético hay grandes diferencias de orden conceptual. Es una nueva manera de ver. Se dice que la vieja pintura ha dejado de existir y que históricamente no tiene razón de ser. Es tan tonto querer negar la existencia del arte cinético como el querer imponerlo como un dogma absoluto. Si vivo tranquilo, si me siento bien, si quiero volver, si quiero cerrar mi rancho y mi vida cambiar. Las visitas de amigos o familiares a su taller no detienen ni distraen al artista que pinta o dibuja con invariable disciplina día por día. Poleo reúne por primera vez en una exposición retrospectiva el fruto de toda una vida. Espera con segura serenidad el veredicto del público. La respuesta no se hizo esperar. Creo que nunca el ser humano se ha sentido tan asediado ni habitado por la angustia como el hombre de hoy. Todos los problemas le afectan de una u otra manera. En mi exposición retrospectiva realizada en el Museo de Bellas Artes de Caracas, pude constatar la relación íntima de mis cuadros con la geografía en que fueron realizados. La exposición tuvo un éxito poco frecuente. En el catálogo, un prefacio del escritor Miguel Otero Silva decía lo siguiente: La trayectoria de Poleo se cumple al ritmo de 4 actitudes suyas frente a la vida. La época del pueblo, la época del pesimismo, la época de la duda y la época de la poesía. Todas ellas vivificadas por un estremecimiento común e invariable, el humanismo. Todas ellas testimoniadas por una compañera irredimible, la melancolía.
La época del pueblo, que es la de su juventud, define a Poleo desde el primer instante como un legionario de la causa humanista, como un artista que decidió a plena conciencia hacer del hombre, de la ansiedad intemporal del hombre, el asunto y el clamor de sus cuadros. El humanismo de Poleo, empero, no era una barricada de insurrecto, ni siquiera una tribuna de denuncia, sino una confesión de amor a su pueblo y de inconformidad con el destino de ese pueblo. Sus paisajes estaban colmados de una desterrada presencia humana. Por la puerta de la iglesia iba a salir dentro de un instante el cura del pueblo. A las ventanas se iba a asomar alguien. Los cerros erosionados eran una soledad añorante de la mano que los devastó. La época del pesimismo es la que se conoce como etapa surrealista. El pintor venezolano quiso universalizar su pensamiento y le salió al paso la guerra, que es el más universal de los crímenes. Una llamarada de odio consumía el corazón del mundo. Las ciudades eran destruidas hasta las raíces de los árboles. Las cabezas de los niños eran alcanzadas por la metralla de los aviones. Las madres corrían enloquecidas por los caminos. Las bombas atómicas destruían la simiente misma del hombre. Poleo no desembocó en el surrealismo a consecuencias de un proceso plástico, sino porque el lenguaje de esa escuela era el que le permitía expresar con mayor fidelidad el yermo de las ciudades muertas, la minuciosa contextura del polvo, el implacable tremolar del fuego, la angustia inmaterial de la ceniza. Ramas y raigones, peñascos y corales, oquedades y colinas concluyeron por adquirir caracteres monstruosos. De ellos brotaron ojos viscosos. Se alzaron contornos de esqueletos, se desprendieron danzantes mutilados y entre todos entonaron un himno a la gangrena. El artista apuró hasta la última gota de su amarga pócima pesimista y llegó a ver al hombre como un protoplasma de madera y cuarzo, de arcilla y pus que la propia crueldad del hombre había condenado al infierno. Enseguida le sobrevino a Poleo el tiempo que yo he llamado la época de la duda y que los críticos señalan acertadamente como una etapa de experimentación. Sin abandonar la figura humana, Poleo emprendió un ensayo de formas rectangulares, de lisas superficies sostenidas por líneas ilimitadamente sutiles, con acompañamiento de tenues y rebuscados colores. Dentro de ese clima desconcertante, pintó familias campesinas, paisajes concisos y mujeres de una belleza o pureza quizás excesiva. Nadie podía imaginarse que la geometría le estaba sirviendo de trampolín para saltar hacia la poesía. La época de la poesía es la del presente y la del futuro. Desde hace más de 10 años trabaja sosegadamente, liberado de dudas y tentativas. Ha encontrado un camino definitivo para su obra, una mujer definitiva, una hija definitiva y un taller definitivo en una pequeña calle de Montparnasse. Dijo Miguel Ángel Asturias que en la pintura actual de Poleo hasta la luz se inventa a sí misma para alumbrar abstracciones figuradas. En efecto, en sus cuadros se transforman en abstracción figurada los elementos más heterogéneos, la herrumbre, los fermentos, el moho, los velos y sombreros femeninos, los cielos y las nubes, el agua y las burbujas, las anémonas y las rosas, las plumas, el terciopelo, las llamas, la sangre, la música y la poesía. Todas esas sustancias crepitan como fuegos artificiales, estallan como granadas de guerra y se esfuman luego dentro de un juego real e irreal, luminoso y sombrío, ardiente y taciturno, para realzar la figura esencial de una mujer arrancada de una época imprecisa, la de Grecia, la de Roma, la de Florencia o la de este siglo, que es sin duda la síntesis del humanismo melancólico de este artista.
Ya no lo desvela el tiempo. Sabe perfectamente que la calidad y la hondura de una obra están muy por encima de las modas y de los relojes. Sabe también que es un maestro y se conduce responsable y noblemente como tal.